Epícteto fue un hombre que nació siendo esclavo y murió siendo uno de los maestros más influyentes de su época. Pero él nunca se habría considerado a sí mismo un maestro. Él era filósofo, un filósofo estoico, un hombre que buscaba un tipo de conocimiento muy específico, el conocimiento que, aplicado, ayudaba a afrontar y superar las inevitables dificultades de la vida, y que, a través de una combinación de sus propias experiencias vitales y la sabiduría de su gran mentor, un filósofo estoico llamado Mesonius Rufus, Epícteto consiguió tener el tipo de conocimientos por el que la gente viajaba cientos de kilómetros solo para tener la oportunidad de escucharlo, aunque solo fuera durante 1 o 2 horas. Enviaban a sus hijos a escucharle, desde los más pobres, pasando por los más acaudalados y poderosos, e incluso el emperador Adriano. Todos competían por tener la oportunidad de sentarse a los pies de Epícteto. Afortunadamente, había un joven que regularmente escuchaba a Epícteto y que decidió escribir todo lo que Epícteto tenía que decir. Y sorprendentemente, estas notas han sobrevivido hasta nosotros y han sido transmitidas a algunas de las más grandes figuras de la historia en los últimos miles de años. Incluso el emperador romano Marco Aurelio escribió en su diario dando las gracias al hombre que le había prestado un ejemplar de Epícteto. Es conocido que Theodore Roosevelt llevaba consigo un ejemplar de Epícteto durante su expedición al río de la Duda, que resultó increíblemente peligrosa. El almirante James Stockdale llevaba consigo a Epícteto mientras dirigía escuadrones de cazas en combates en Vietnam, y fue en Epícteto en quien se apoyó cuando tuvo que sobrevivir 7 años como prisionero de guerra. La lista es interminable y con suerte, después de ver este vídeo, entenderás por qué y añadirás tu nombre a la lista de admiradores de Epícteto, porque realmente fue una de las personas más sabias e inspiradoras que han existido en la historia de la humanidad. Nuestro primer trabajo es el siguiente, decía Epícteto: dividir y distinguir las cosas en 2 categorías, las externas, que no puedo controlar, y las elecciones que hago con respecto a lo que sí controlo. ¿Dónde encontraré el bien y el mal en mí? En mis elecciones. Esta única habilidad, decía Epícteto, cambiará tu vida. El arte de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no, sobre lo que tenemos influencia y sobre lo que no. Un vuelo se retrasa por culpa del tiempo. Por mucho que grites a un representante de la aerolínea, la tormenta no acabará. Ningún deseo te hará ser más alto o más bajo o te hará nacer en otro país. Por mucho que lo intentes, hay gente a la que no puedes caerle bien. Además, el tiempo que pasamos lanzándonos contra esos objetos inamovibles es tiempo que no dedicamos a las cosas que podemos cambiar. Como decía Epícteto, lo único que podemos controlar son las decisiones que tomamos. Y lo mismo te ocurre a ti. Céntrate en dejar claro qué partes de tu día están bajo tu control y cuáles no. No solo serás más feliz, sino que tendrás una clara ventaja sobre todas las personas que no se dan cuenta de que están perdiendo el tiempo en batallas que no se pueden ganar. Epícteto decía que no son los acontecimientos los que perturban a la gente, sino su juicio sobre ellos. Albert Ellis, una de las figuras más influyentes de la psicología moderna, dijo que esto es lo que le guió en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Epícteto dijo que ese es el poder más importante que tenemos. Sucede algo, pero decidimos que es injusto, malo o un fracaso. Alguien dice algo, pero decidimos que es ofensivo o presuntuoso o grosero. Si alguien consigue provocarte, decía Epícteto, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Los acontecimientos son objetivos. La opinión de que son objetables es solo eso, tu opinión. Y siempre tienes el poder de cambiarla. Deshazte del engreimiento o vanidad, decía Epícteto. Es imposible aprender lo que uno cree que ya sabe. Epícteto mantenía siempre los ojos y los oídos abiertos, buscando activamente oportunidades para aprender de todos y de todo. Y esta es la actitud que debemos llevar con nosotros día tras día, tanto si somos de los mejores en lo que hacemos como si acabamos de empezar. No importa. Cada persona que conocemos, cada situación en la que nos encontramos, cada libro que leemos o película que vemos es una oportunidad para aprender, para seguir mejorando, para dar un paso más en el camino del progreso. Esa era una de las preguntas favoritas de Epícteto.
¿Cómo has progresado? Más que nada, respondemos a esa pregunta centrándonos en lo que no sabemos, en lo que podemos mejorar, en lugar de darnos palmaditas en la espalda por lo grandes que somos. El verdadero hombre se revela en los momentos difíciles, decía Epícteto. Así que cuando lleguen los problemas, piensa en ti mismo como un luchador emparejado con un joven duro. ¿Con qué propósito? Con el de hacerte a ti mismo de un material de una clase olímpica. Podemos pensar en las dificultades de muchas maneras, como fracaso, como injusticia o como el final de la conversación. Claramente, esto no estaba destinado, decimos. No quieren que tenga éxito. ¿Qué sentido tiene intentarlo? O podemos elegir. Podemos entrenarnos para verlo de una manera mejor, como un grano de arena para el molino, como una oportunidad para aprender sobre la resistencia, la paciencia, la resiliencia, la lucha, como una oportunidad para demostrar nuestra valía o como una resistencia que fortalece nuestros músculos. Epícteto prefería esto último y se convirtió, en su época y en la nuestra, en el símbolo máximo de la capacidad de un ser humano para superar circunstancias oscuras. Decía que no se trataba de aceptar las dificultades o resignarse a ellas, sino de aceptar trabajar con ellas, decidir sacarles el máximo partido, ver las dificultades como una oportunidad, no como un obstáculo. Y así, podemos convertir todo lo que nos ocurre en combustible. Podemos hacernos mejores y más fuertes con todo lo que nos ocurre. ¿Sabrías realmente lo que la filosofía ofrece a la humanidad? Séneca dijo una vez que la filosofía ofrece consejo. Nacido a principios del primer milenio en una época de paranoia, violencia y agitación política, Séneca necesitaba consejo, igual que tú. Leyó mucho y acabó descubriendo una escuela filosófica conocida como estoicismo, fundada en Grecia pocos siglos antes. Allí, en las obras de los estoicos, Séneca encontró lo que buscaba: orientación sobre cómo vivir una buena vida. Y pronto empezó a escribir cartas y ensayos a familiares, amigos y jóvenes promesas, compartiendo la sabiduría que cambió su vida. Porque nada me complacerá jamás, decía, por excelente o beneficioso que sea, si debo retener yo mismo su conocimiento. Nada bueno es agradable de poseer, decía, sin amigos que lo compartan. Hay muchas más cosas que pueden asustarnos de las que pueden aplastarnos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, escribió Séneca. La vida de Séneca estuvo llena de sufrimiento. Nació con una enfermedad pulmonar crónica. Vivió los reinados de los 5 primeros emperadores, cada vez más trastornados y violentos que el anterior. Fue exiliado y lo perdió todo 2 veces. Y a pesar de todo este sufrimiento, su consejo era que lo único que debería preocuparnos es lo que realmente nos preocupa. Pasamos tanto tiempo imaginando y preocupándonos por adelantado que en realidad nos torturamos a nosotros mismos más de lo que podría hacerlo aquello que nos preocupa, y eso, por supuesto, si es que llega a ocurrir. Lo más importante que hay que recordar sobre el dolor y el sufrimiento es que son inevitables, decía Séneca. No hay forma de evitarlos, pero lo que debemos evitar son las premoniciones fantasmales de lo que puede o no ocurrir. En lugar de sufrir imaginando, céntrate en lo que tienes delante. Permanece en el presente. Permanece en la realidad. La excelencia se marchita sin adversario, decía Séneca. Como el fuego es la prueba del oro, así la adversidad es la prueba de los hombres fuertes. Nos gusta vivir cómodamente, minimizar los inconvenientes, no tener que hacer lo que no nos gusta, encontrar lo que nos gusta donde nos gusta y no dejarlo nunca. Pero Séneca decía que eso es una trampa mortal. Una persona que nunca ha sido desafiada y que siempre se sale con la suya, se convierte en una vida trágica. Has pasado por la vida sin oponente, dijo. Nadie puede saber de lo que eres capaz, ni siquiera tú mismo. Por eso Séneca hablaba una y otra vez de la importancia de la adversidad. No sólo de aceptar la lucha que la vida te depara, sino de buscar activamente esa dificultad para ser más fuerte, mejor y estar más preparado.
Decía que cada día debemos buscar desafiarnos a nosotros mismos. Debemos tomar decisiones que nos impulsen en lugar de atrofiarnos. Y cuando pasamos por algo difícil, debemos estar agradecidos por la posibilidad de que nos esté ayudando a desarrollar todo nuestro potencial. Asóciate con aquellos que harán de ti un hombre mejor y acoge a quienes tú mismo puedas mejorar, decía Séneca. La frase más citada de Jim Rohn es que uno es la media de las 5 personas con las que pasa más tiempo. James Altucher aconseja a los jóvenes escritores y emprendedores que encuentren en su escena un grupo de compañeros que les empujen a ser mejores. Pero la máxima de Goethe es mejor. Dime con quién te relacionas y te diré quién eres. Y Séneca dijo que, si hay algo de lo que debemos tener especial cuidado, es de quién nos rodeamos. Nunca vuelvo a casa con el mismo carácter moral con el que salí. Decía que no hay persona que no imprima su carácter en nosotros o nos manche inconscientemente. Tenemos que considerar a quién permitimos entrar en nuestras vidas. No nos podemos permitir tener miedo de cortar lazos con viejos ambientes o relaciones cuando está claro que ya no nos sirven. No podemos tener miedo de acercarnos a nuevas personas o de intentar entrar en nuevos y mejores círculos sociales. Es mucho lo que está en juego. Como dijo Séneca, al igual que algunas enfermedades saltan de aquellos a los que hemos tocado, la mente se infecta de los males de los que están más cerca de nosotros. Este es nuestro error, decía Séneca, pensar que nos espera la muerte. La mayor parte de la muerte ya ha pasado. Todo el tiempo que ha pasado es propiedad de la muerte. Como en muchos filósofos, la muerte era un tema común en los escritos de Séneca. Preparemos nuestras mentes como si llegáramos al final de la vida, decía, no pospongamos nada. Hagamos balance de los libros de la vida cada día. A quien da los últimos toques a su vida cada día, nunca le falta tiempo. Pero la mayor aportación de Séneca sobre el tema del acto final de la vida es que, en realidad, no era un acto final. La muerte, se dio cuenta Séneca, no es algo que nos aguarda en un futuro incierto. Se dio cuenta de que morimos todos los días. El tiempo que has pasado escuchando este vídeo, has muerto solo unos minutos. Ningún día, ningún minuto, ningún segundo una vez pasado puede ser revivido. No es que tengamos poco tiempo para vivir, decía Séneca, sino que desperdiciamos mucho de él. Por tanto, solo debemos hacer una cosa, decía, vivir inmediatamente. Así que, si algo sacas de los escritos de Séneca, de su sabiduría, de su filosofía y de sus consejos, es que salgas a vivir ahora, mientras puedas hacerlo. La fortuna es voluble. No esperes. Tómala ahora. Vive mientras puedas. No ha habido nadie como él. Marco Aurelio, el último de los 5 grandes emperadores de Roma. Marco Aurelio era un estudioso del estoicismo, una antigua escuela de filosofía fundada en Atenas a principios del siglo III a.C., basada en la creencia de que no controlamos el mundo que nos rodea, solo controlamos cómo respondemos a él. Marco era el líder de un mundo que se enfrentó a una pandemia que duró 15 años, disturbios civiles, guerras en las fronteras, decadencia cultural, desigualdad de ingresos y mucho más. Así que es fácil entender por qué se sintió atraído por esta filosofía. Se comparaba a sí mismo con alguien que busca alivio para un sarpullido o una quemadura, y que el estoicismo era su pomada calmante, una loción tibia. Es por eso que Marco Aurelio trató de proporcionar al mundo su única obra conocida, Meditaciones, un documento totalmente único e inigualable en la historia para transmitir esta pomada, esta guía, esta medicina a las generaciones futuras. Como señalaría el historiador Bram Blanchard, pocos se interesan ahora por las marchas y contramarchas de los comandantes romanos. A lo que los siglos se han aferrado es al cuaderno de pensamiento de un hombre cuya vida real era en gran parte desconocida, que anotaba, en la penumbra de la medianoche,
no los acontecimientos del día o los planes del día siguiente, sino algo de interés mucho más permanente, los ideales y las aspiraciones por los que vivía un espíritu poco común. Y eso es para lo que el estoicismo fue diseñado, para ser medicina para el alma, aliviándonos de las vulnerabilidades de la vida y devolviéndonos con vigor lo que necesitamos para prosperar. Al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, decía Marco Aurelio, dite a ti mismo: tengo que trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer aquello para lo que nací? ¿Aquello para lo que fui traído a este mundo? ¿O es para esto para lo que fui creado? ¿Para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Es uno de los momentos más interesantes de Meditaciones. Esta discusión que Marco Aurelio mantiene consigo mismo en el comienzo del libro 5. Es claramente una discusión que él tenía consigo mismo. Una discusión que ha tenido muchas veces en muchas mañanas, como muchos de nosotros. Sabe que tiene que salir de la cama, pero desea desesperadamente permanecer bajo las cálidas sábanas. Es fácil de entender, pero también es impresionante. Marco, en realidad, no tenía que salir de la cama. Ser el emperador significaba que no tenía que hacer nada. Podría haber dormido todos los días sin consecuencias inmediatas. Nadie le habría descontado su paga. Nadie le habría preguntado por qué llegaba tarde. Sin embargo, Marco insistía en levantarse temprano y ponerse a trabajar. ¿Por qué? Como escribió Dante en su poema épico, bajo la manta no hay camino a la fama. No se puede lograr nada acurrucado bajo las sábanas. Marco sabía que ganar la mañana era clave para ganar el día y ganar en la vida. Sabía que ser el hombre más poderoso del mundo no le eximía de vivir como exige la naturaleza. Sabía que su estatus no significaba nada y que sus obligaciones con él mismo esperaban a que se despertara. Sabía que quedarse dormido solo significa que tenía que ponerse al día y que había cedido el control, y ahora estaba en modo reaccionario. Así de sencillo. Si quieres ser productivo, hacer más cosas y ser grande, tienes que madrugar. Nuestras acciones pueden verse obstaculizadas, escribió Marco Aurelio, pero no puede haber ningún impedimento para nuestras intenciones o nuestras disposiciones, porque podemos adaptarnos. La mente se adapta y se convierte a sus propios fines. El obstáculo es nuestro actuar, el impedimento a la acción. Adelanta la acción. Lo que se interpone en nuestro camino se convierte en el camino. Una forma de ir por la vida es apartarse de las dificultades. Puedes cerrar los oídos y los ojos a lo que es desagradable. Puedes tomar el camino fácil, evitando las dificultades siempre que sea posible. El otro camino es el estoico. Podemos elegir. Podemos entrenarnos. Podemos ver las dificultades como una oportunidad. Como un granito de arena para el molino. Como una oportunidad para aprender sobre la resistencia, la paciencia, la capacidad de recuperación y la lucha. Podemos verlas como una oportunidad para demostrar nuestra valía. Como una forma de aprender sobre las personas, las situaciones, las acciones o las cosas. Y Marco Aurelio creía en este último enfoque. Escribió sobre cómo el fuego convierte en llamas todo lo que se le arroja. Dice que es mejor considerar los obstáculos como combustible. Para los estoicos no se trata de aceptar las dificultades ni de resignarse a ellas. Se trata más bien de aceptarlas, de decidir sacarles partido, de ver en ellas una oportunidad y no un obstáculo. Y de este modo, podemos convertir lo que nos ocurre en combustible. Todo lo que nos ocurre puede hacernos mejores y más brillantes. Podemos convertir el obstáculo en camino. Si en algún momento de tu vida, escribió Marco Aurelio, encuentras algo mejor que la justicia, la honestidad, el autocontrol y el coraje, si encuentras algo mejor que eso, abrázalo sin reservas. Debe ser algo extraordinario. Mientras Marco Aurelio escribía Meditaciones, Roma fue invadida y siguió una guerra que duraría 5 años. El Tíber sufrió una de las inundaciones más graves de la historia, destruyendo hogares y ganado,
lo que trajo la hambruna a Roma. Tras ganar la guerra, los soldados que regresaban a casa trajeron consigo una enfermedad mortal que se conoció como la peste antonina. Abatidas por el hambre y la peste, numerosas tribus hostiles del norte aprovecharon la oportunidad para unirse y atacar a los romanos. Durante el resto de su reinado se enfrentó a la vez a los males de la peste y a la guerra. Sin embargo, Marco no menciona ninguno de estos terribles sucesos en su diario. Pero sí menciona, en cambio, que no hay desafío ni problema tan grande que le impida responder con las 4 virtudes estoicas: valor, moderación, justicia y sabiduría. Es decir, no tener miedo, no ceder a nuestros más bajos instintos, no ponerse por encima de los demás, no perderse en lo cercano, sino ver el conjunto. Decía que todo a lo que se enfrentaba era una oportunidad para responder con esas 4 virtudes, que hacían simples y sencillas incluso las situaciones más complejas. Solo que hagas lo correcto, decía, el resto no importa. Recuerda este principio, escribió Marco Aurelio. Cuando algo amenaza con causarte dolor, la cosa en sí no es ninguna desgracia. Soportarlo y prevalecer es una gran suerte. Cosas que no queríamos que sucedieran nos sucedieron a todos, incluido Marco Aurelio. Que un negocio fracase, la pérdida de un ser querido, que una persona que nos importa nos abandone, nuestro instinto nos lleva a calificar estos sucesos de desafortunados, porque no son lo que queríamos para nosotros. Pero tiene sentido. Es afortunado cuando consigues lo que quieres. Es desafortunado cuando, por la razón que sea, no lo consigues, ¿verdad? Marco Aurelio propone una manera diferente de ver las cosas. En lugar de decirnos a nosotros mismos que somos desafortunados porque nuestras expectativas se han visto defraudadas, dice que deberíamos hacer lo contrario. Decía, es una suerte que esto haya sucedido y que yo haya permanecido ileso por ello, no destrozado por el presente ni asustado por el futuro. Podría haberle pasado a cualquiera, pero no cualquiera habría salido ileso. Para un estoico, solo sufrimos daño cuando nuestro carácter se ve afectado. Solo salimos perjudicados cuando abandonamos aquello en lo que creemos o cuando dejamos de lado nuestras propias normas. Puede que no sea deseable perder dinero o un amigo, fracasar en algo o ser criticado. Pero, ¿cómo nos hace eso desafortunados? No se nos ha privado de nuestra capacidad de respuesta. Nuestro carácter permanece intacto. No hay ninguna regla que diga que tienes que enloquecer por esto, estar destrozado por ello, o que tengas que ponerte ansioso por el futuro. No, sigues teniendo el control, sigues siendo tú, y eso es muy afortunado. Podrías perder la vida ahora mismo, dijo Marco Aurelio. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Pierre Hedou llamó a las meditaciones una colección de ejercicios espirituales, y no hay ejercicio que Marco haga más que meditar sobre su mortalidad. Tal vez fueran sus propios problemas de salud los que le hicieran tan consciente de la muerte. Tal vez fuera la pérdida de su padre a una edad temprana. Tal vez la pérdida de 8 hijos. Tal vez fuera la peste antonina, que mató entre 10 y 18 millones de personas. Quizás fue la toma de conciencia y el poder del memento mori, la antigua práctica de reflexionar sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates, quien dijo que la verdadera práctica de la filosofía no consiste en otra cosa que en morir y estar muerto. La mayoría de la gente tacha de morboso u oscuro el memento mori que hacía Marco Aurelio. La mayoría de la gente quiere evitar pensar en la muerte. Es desagradable, da miedo, es triste. ¿Por qué querría alguien pensar en algo que no quiere que ocurra? Todo esto no tiene sentido. No se trata de ponerte ansioso por los pocos días que te quedan. El propósito es el contrario. Es para liberarte, para inspirarte. Es la llave de la felicidad que abre la puerta al empoderamiento. La gratitud, la caridad
y una actitud redonda en cada momento de cada día. Memento mori es la sacudida que nos mantiene en el momento presente. A Marco Aurelio le gustaba preguntar quién en la tierra pensaría en su mortalidad, que solo le quedan unos minutos en la tierra, y diría si debería pasar más tiempo disgustado o asustado o deprimido. Nuestra mortalidad no es deprimente, es energizante. Baja el volumen de los asuntos sin sentido, estúpidos y divisivos en los que malgastamos tanta energía, porque a la luz de la muerte, muy pocas cosas merecen la pena por las que enfadarse, estresarse o agobiarse. Así que sigue recordándote a ti mismo, como hizo Marco, que podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres profundizar más en las enseñanzas estoicas, te recomiendo este vídeo.